Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Raíces en el Silencio. Yo soy Carolina Rodríguez y en el episodio de hoy, Entre dos orillas, nacer en un país y crecer en otro. Tener un pasaporte que dice una cosa, pero un corazón que late con otra lengua, otra tierra, otros recuerdos. Hoy escuchamos la historia de Ivette Fernández, una mujer que nació en Nueva York, pero creció en Colombia. Hija de madre colombiana y padre dominicano, su infancia se desarrolló lejos de los rascacielos y cerca del calor de una madre valiente que decidió criar a sus hijas gemelas en su tierra natal. Pero años después el rumbo cambió. Ivette regresó a Estados Unidos en plena adolescencia, cuando ya tenía una vida hecha con amigos, costumbres, acento y memorias. En este episodio, Ivette nos habla de lo que significa regresar a un país que legalmente es tuyo, pero que no se siente como en casa. De lo que cayó por miedo, de lo que le costó adaptarse y de lo que hoy florece en ella entre dos culturas, dos idiomas, dos orillas. La historia de Ivette nos recuerda que emigrar no siempre es irse por primera vez. A veces es volver a un lugar que no conoces aunque naciste allí. Que adaptarse no es solo aprender un idioma, sino reconstruir tu voz sin dejar atrás quién eras. Que de ser de dos lugares no significa estar dividida, sino tener el privilegio y el desafío de sostener dos mundos dentro de ti. Gracias, Ivette, por compartir tu silencio y tu fuerza. Gracias por ponerle palabras a lo que muchos callamos. Ivette Fernández, bienvenida Ivette, gracias a este podcast, muchas gracias por tomarte este tiempo y este espacio, gracias por el lugar que escogiste para que estuviéramos aquí conversando. Gracias a ti por la oportunidad que me das de poder compartir mi historia contigo. No, para mí es un honor que una persona como tú estés aquí conmigo hoy. Gracias, de verdad que sí. Entonces, ¿estás lista? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta de verte. Hace ratito no nos veíamos, entonces contenta de poder hablar contigo. Ah, no, es verdad. Yo también estoy muy contenta. Mucho tiempo sin vernos, pero bueno, hoy se nos dio la oportunidad y agradecemos por eso, ¿cierto? Ok, bueno, Ivette, naciste en Nueva York, ¿verdad? Pero creciste, tu infancia fue en Colombia. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, nos mudamos porque tengo una hermana gemela y mi mamá decidió que Nueva York no era el lugar donde quería criarnos, que el ambiente era un poco fuerte. Fuera de eso, fuimos 7 vecinas cuando nacimos y fue un poco difícil para ella, entonces dijo, tengo más familia y apoyo en Colombia. Entonces teníamos creo que íbamos entre año y medio y 2 años cuando nos mudamos para Colombia. Entonces no recuerdo muy bien el viaje hacia Colombia. Yo lo que me acuerdo es haber crecido en Colombia, allá hice toda mi vida, lo que fue la primaria y parte de la secundaria. Y sí, es mi país. Cuando yo digo de dónde soy de Colombia, porque de ahí me siento. ¿De qué parte de Colombia era? De Pereira. Nos mudamos para Pereira, el eje cafetero. Sí. Bueno, ¿qué significaba para ti ser de Nueva York y cuando eras niña y que vivías en Colombia? ¿Lo sentías cercano o lejano? En ese tiempo era como la afición en ese tiempo era, ay, Estados Unidos. Cuando yo decía era Nueva York, era como que sí me sentía orgullosa de decir que había nacido en Estados Unidos, pero al mismo tiempo siempre me sentí más colombiana. Nunca me pude conectar con Nueva York o con Estados Unidos porque era más como eso que el lugar donde había nacido, pero nada más, como algo diferente. Pero siempre lo vi como una aventura cada vez que venía a Estados Unidos a visitar a mi papá, porque mi papá todavía vive en Nueva York, entonces viajábamos cada año y siempre era como esa aventura, eso diferente de lo que mostraban las películas en ese tiempo. Entonces siempre me sentía como en una película cuando viajaba a Nueva York a experimentar eso diferente, eso nuevo. ¿Cómo describías a tu mamá en esa etapa en donde ella decidió volver a Colombia? Sí, me he sentado a hablar con ella y he hablado de cómo se sintió
para ella fue mucho mejor haberse mudado para Colombia porque, como te digo, tenía más apoyo, estaba la familia, éramos dos, éramos demasiado lloronas, entonces mi mamá decía que se desesperaba a veces, todavía soy llorona. Pero ella fue algo que le cambió la vida, fue algo que ella siempre anhelaba porque nunca se amañó en ese país. Entonces cuando ella migró por primera vez a ese país siempre mantenía de Colombia acá y nunca se estableció exactamente en Estados Unidos. Entonces para ella fue mucho más, algo más conocido, más familiar el quedarse en ese país con nosotros. Sentía que tenía más el control porque conocía cómo era la vida, se manejaba todo allá. Tenía más facilidad. Bueno, nos contabas que tienes una hermana gemela. Cuéntanos qué papel jugaba ella, aparte de que eran hermanas, obviamente, en todo ese proceso de tu infancia, de la etapa en que estaban juntas, pues obvio, son hermanas, compartían muchas cosas. ¿Qué papel jugaba ella contigo, aparte de esa conexión? Bueno, ella es mi todo. Ella es mi otra, digo que mi otra mitad, ¿no? Porque cada una creo que nos complementamos y siempre y hasta ahora somos inseparables. Aunque tenemos personalidades diferentes, seguimos carreras diferentes, siempre hemos buscado la manera de estar juntas y desde pequeñitas. Ella siempre fue mi impulso porque al principio, digo que al principio porque cosas han cambiado, siempre durante la época de mi niñez y de mi adolescencia fui muy tímida, muy callada y ella era la que hablaba, ella era la personalidad fuerte, entonces yo era ahí como detrásito de ella, entonces yo era la que abría como el paso, la brecha para yo también hablar o tener amistades. Ella fue como ese refugio para mí, porque de alguna manera la sentía como que era más fuerte en entrarle a la gente. Y ya después, cuando nos mudamos a este país, pues ya me tocó a mí sola cuando entré a la universidad porque tomamos carreras diferentes y ella siempre fue como ese ejemplo para mí, aunque somos de la misma edad y todo, pero el saber cómo era de fuerte de esa manera de poder crear amistades, entonces pude tomar ese ejemplo y gracias a ella y todo eso seguí pues ya mi caminar aparte, pero como siempre caminando juntos al mismo tiempo. Sí. Nunca hemos perdido la comunicación, aunque nos mudemos, estamos a una hora en esos momentos, pero eso no es nada para nosotros, hablamos casi todos los días y en la infancia siempre fue el apoyo una para la otra, o sea, siempre seguimos juntas en todo y hasta ahora seguimos juntas en eso. Ay, qué bonita esa relación de hermanas, porque pues obviamente es algo que va a ser para toda la vida Sí. y que no solamente, como tú lo dices, no solamente son un apoyo de sangre, sino son unas amigas. Sí, entonces, ellas pues si a mí me preguntan quién es su mejor amiga, mi hermana, ella. Y yo nací con una mejor amiga y la verdad que le doy gracias a Dios que me regaló una amiga desde que nací, porque muchas personas dicen, ay, bueno, que o peleé con mi mejor amiga, o ya no nos estamos hablando, sí. Con mi hermana, así peleemos, nos va a tener que volver a ver. Pero mira que casi no peleamos. No, de pequeñas tenemos muy pocos recuerdos de haber peleado. Sí. Entonces yo con ella le puedo decir lo que quiera y ella también a mí, sabemos que lo hacemos por amor y ya nos conocemos tanto que sabemos cómo hablarnos también. Sí. Eso nos ha ayudado mucho. Qué bueno. Bueno, ¿qué edad tenías tú cuando tu mamá decidió regresar a Estados Unidos? Teníamos 13 para cumplir 14. Fue una edad bien difícil. ¿Cómo tomaste tú esa decisión de mamá? Bueno, en el momento muy emocionada, porque vamos a Estados Unidos, claro, pues era algo nuevo. ¿Volviste a Nueva York? No, nos vinimos para la Florida, nunca volvimos a Nueva York, porque Nueva York a mí siempre me ha gustado para visitar, pero para mí es demasiado rápido. Sí. Y todo se dio también porque después vamos a hablar de pronto de lo que estoy haciendo ahora, pero la Florida fue el lugar perfecto como para volver a adaptar. Y como te digo al principio, pues claro, la curiosidad, algo nuevo, de venirnos a un país. Pero después el estar aquí, el haber llegado, el haber dejado los amigos, teníamos una edad donde en la adolescencia teníamos muchos amigos y llegar aquí, no hablar el idioma, la cultura es muy diferente, entonces la manera de hacer amigos era demasiado diferente. Eso fue muy duro. Fue muy duro, yo me acuerdo que los primeros años llorábamos casi todos los días, nos queríamos regresar y yo me acuerdo que
sí, que prácticamente no creo que me haya dado una depresión porque no sé si esa edad, pero sí vivía muy triste. Y yo anhelaba los veranos, porque en los veranos siempre nos íbamos los 2 meses para Colombia a volver a ver a nuestros amigos. Pero empezó a haber como un choque porque éramos nuestros amigos, claro, era la típica idea de que la persona que se iba a Estados Unidos iba a crecer mucho, iba a volver así como demasiado creído. Y entonces me acuerdo que la primera vez que volvimos a Colombia a visitar, nuestras amigas eran todas como cerradas, no nos hablaban y nosotros, ¿qué pasó? Porque ya no sabían cómo íbamos a llegar, pensaba que habíamos cambiado, pero cuando después se dieron cuenta dijimos no, porque me acuerdo que estábamos en el aeropuerto, esa primera vez que volvimos después de haber vivido un año aquí y nuestro primer verano, y ellas eran así todas calladas, y yo decía, ¿pero qué están así? Y después ya se sentaron con nosotros, que ay no, es que no sabíamos ustedes iban a llegar todas así como decimos en Pereira, todas picaditas, todas fresas. No, nunca nos cambió, la verdad mi mamá también nos ayudó mucho en eso, siempre nos inculcó sus valores de siempre ser sencillas, de no dejar que ni un estatus, ni que porque no vivan en un país o que porque eso lo hace a uno diferente. Entonces, sí se sentía esa tensión del cambio, pero a la misma vez pudimos volver a reconectar con ellos. Pero durante todos esos años siempre fue como esa duda de, bueno, ¿ahora de dónde soy? Porque empezamos a hacer nuestra vida acá, pero a la misma vez teníamos nuestra vida en Colombia y hubo un momento donde sí, yo no me sentía ni de aquí ni de allá, porque ya los amigos de allá pues de todas maneras empiezan a hacer sus vidas, ya siguieron el colegio, empiezan a hacer nuevos amigos, ya no en el mismo círculo, y aquí uno todavía no tenía su círculo, y entonces como que era esa pelea al principio. Pero poco a poco, con el tiempo, nos fuimos adaptando. Una de las personas, las personas y los grupos que nos apoyaron en esa transición, porque fue difícil. Primero, mi mamá siempre estuvo ahí, el estar en familia y la comunidad. Al vernos tan tristes, mi mamá decidió buscar una iglesia y buscar un grupo de jóvenes, porque en esos momentos queríamos alguien que fuera una comunidad de habla hispana. Pues lo único que ella pensó en ese momento fue, bueno, una iglesia tiene grupo de jóvenes, una iglesia que habla español, y así fue como pudimos volver como a adaptarnos y empezar ese nuevo círculo de amistades, ese nuevo círculo de amigos a través de la comunidad. Y yo pienso que eso es lo más importante cuando uno se mueve a un país, buscar una comunidad que nos identifique, que le pueda ayudar a uno a dar ese apoyo, porque cuando uno está solo, en cualquier cambio de la vida, no sea país o sea algo que te pasa en la vida, el apoyo de las personas, el respeto, el amor por los demás, la conexión con Dios siempre fue inculcada. Lo hicimos en familia donde hubo demasiadas denominaciones de diferentes religiones, pero mi mamá siempre se enfocó en que no era la religión como tal, sino tu comunicación y tu relación con Dios, lo que otros llaman el universo, bueno, pero siempre hubo esa base, y en ese momento pues sí hubo una iglesia, un edificio, un grupo donde pudimos conectarnos y ayudarnos a poder adaptarnos a esta nueva vida. Sí, no, y como tú dices, o sea, también soy de las que pienso, no es una iglesia, no es una religión, o sea, es un estilo de vida. Estar con Dios es un estilo de vida y es un apoyo que tú vas a encontrar en todo momento, en cualquier lugar. Sí, porque Él está en todos lados. En todos lados, exacto. Bueno, nos hablabas un poco sobre el idioma. ¿Cómo fue bueno, ya llegaste a los 12 años aquí nuevamente, venías con un español ya bien marcado. ¿Cómo fue esa adaptación con el inglés? ¿Se fue fácil, difícil? A mí me hacen mucho esa pregunta y yo digo que ayudó mucho la región donde nos mudamos. Cuando nos mudamos a Sarasota, que era una ciudad donde no había mucha gente que hablara español todavía. Entonces como que lo obligaba a uno a utilizar lo que estaba aprendiendo. Y entonces fue mucho más fácil. Yo me acuerdo, y que todavía me hacen la pregunta, ¿en cuánto tiempo usted aprendió el inglés? Pues esa es una pregunta muy difícil de responder, porque todavía sigo aprendiendo. Sí. Pero en sí, en poderme comunicar y poder como de verdaderamente entablar una conversación, yo creo que al año. Y ayudó mucho el colegio, y
Y me acuerdo de eso es porque nosotros nos tenían en clases de ISOL, que para las personas que no conocen son clases para estudiantes que la segunda lengua o la primera lengua no es el inglés. Y al año nos hicieron una evaluación y nos sacaron de ahí y nos pusieron en inglés regular con la gente local, la gente nativa. Ya Entonces, estaba súper bien en sí. inglés. Pues me imagino que no era súper bien fluido, pero ya había como un entendimiento, porque la verdad es que no me acuerdo exactamente, porque es como tan progresivo que uno dice, Sí. hace un año después ya lo hablaba, ¿no? Sí, una Y como fecha te digo, exacta, todavía a veces hablo con mis compañeros y me dicen expresiones y yo, bueno, pero traduzcame o explíquenme porque no entiendo. Entonces yo creo que es constante ese aprendizaje, pero sí, como al principio sí, fue difícil, pero yo creo que el apoyo de tener a mi hermana conmigo, también tenía a mi prima, que siempre crecimos como 3 hermanitas, y ella tenía un nivel de inglés mucho más alto porque había ido a un colegio bilingüe en Colombia. Nos mudamos casi al mismo tiempo, entonces nos ayudamos mucho. Y sí, entonces al principio para mí fue un poco más difícil porque de las 3 siempre fue la más callada y la más tímida. Me daba susto hablar, o si hablaba entre los dientes. Mi mamá decía, hable duro. Pero sí, yo creo que al llegar a una edad que no era demasiado, o sea, como una edad esa de la adolescencia, donde no hay una transición, me ayudó mucho a que no perdiera mi idioma, el español, que todavía lo puedo hablar, aunque hay días que no hablo ni inglés ni español. Y que pueda ahora manejar un muy buen inglés. Te fluye el español, de verdad que sí. Y para mí, tú sí hablas muy bien inglés, o sea, así que... Hay gente que sí se da cuenta que tengo el acento, pero con tal, y me dice que el acento se escucha más sexy, más sensual, y yo, bueno, entonces dejémoslo ahí. Tienes el acento colombiano con el inglés, Sí, entonces ahí. es más bonito. Llama más la atención. Exacto, Eso dicen. nos hace diferencia. Ahora me siento que soy de los dos lados, ¿sí? Me puedo desenvolver súper bien aquí, me puedo desenvolver muy bien en Colombia, porque inclusive cuando voy, aprendí a manejar, puedo corregir el carro de mi mamá, me voy, o sea, me siento que puedo estar en los dos lados sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Cómo sientes o cómo siente tu corazón eso? Si a mí me preguntan, si a mí me hacen una pregunta y siempre que me preguntan de dónde es usted, yo siempre voy a decir que de Colombia. Porque mi cultura, mi primer idioma, todo lo que yo aprendí fue en Colombia. Que haya nacido acá, yo no me acuerdo de mis primeros años. Entonces, las bases, esas raíces de las que hablamos fueron establecidas en ese país. Entonces, para mí, Colombia siempre va a llevar ese primer lugar. También amo Estados Unidos porque me ha dado muchas oportunidades, porque el tener 2 idiomas, el poder haber hecho mi carrera aquí también me ha abierto muchas puertas. Siento que puedo valer como por 2. El tener doble ciudadanía también me ha ayudado mucho. Entonces me siento agradecida con ambos países. Pero para hacer una historia corta, cuando la gente me pregunta de dónde es usted, yo digo, yo soy Colombia porque mi país, mi corazón se siente colombiano. Sí. Se siente más de esa cultura, porque ahí fue donde aprendí a tomar el café que nos mandaban en la lonchera, si tomábamos café desde pequeñitas, que la guapanela, que la arepita, que todo eso para mí todavía es mi esencia. Sí, con lo que creciste. Sí, con lo que eso se queda, yo creo que para toda la vida. Sí. Bueno, tú eres hija de madre colombiana y de padre dominicano. ¿Cómo viste o cómo viviste esa mezcla de culturas en casa? Mira que no hubo mucho, no se marcó tanto porque nunca compartí con mi familia dominicana. Mi mamá cuando se mudó para acá, pues ya se había separado de mi papá. Entonces nos veíamos con mi papá así cada año cuando veníamos a visitarlo, o él a veces iba a Colombia a visitarnos. Lo único que sí me impactaba era porque nosotros como colombianas y así paisas del eje cafetero, pues siempre nos hablaron bien pacitico, mimadito, digamos. Y mi papá siendo caribeño y pues la familia de él como de República Dominicana, el que me hablen así fuerte de ese tono caribeño siempre me daba como que, ay, no me hablen así. Entonces es lo que sí me afectaba esa parte, hasta que después muy de aquí empecé a conocer que habían diferentes tonalidades, porque en ese tiempo pues viviendo en Colombia yo solamente conocía lo que era Colombia. Y pues que mi papá a veces hablaba así duro, yo no entendía, pero ¿por qué me está regañando? ¿O por qué está hablando así duro la gente? Y no era eso, era esa tonalidad que tienen los caribeños para hablar.
Entonces ese de pronto fue uno de los choques al principio, pero la verdad que no compartí con mi familia dominicana. De vez en cuando sí íbamos a República Dominicana y conocíamos que nuestros tíos o mis abuelos, pero nunca fuimos cercanas a ellos. ¿No? ¿Y aún mantienes de pronto alguna relación con familia dominicana? Sí, después de que mi papá murió nos acercamos un poco más a nuestros hermanos, somos hermanos por parte de papá. Y de vez en cuando sí hablamos, con mis tíos también que se mudaron hace poco para Nueva York, de vez en cuando también hablamos, pero no es tan cercana como es con mi familia en Colombia. Sí. Me encanta la cultura dominicana, la comida deliciosa, mi papá siempre fue un buen cocinero y me encantan los sancochos que le hacía dominicanos, todo. Y también de él me quedó un recuerdo muy grande que fue la música. Él me enseñó a tocar guitarra, el amor a cantar y fue de ese lado. Entonces, de ahí sí esa es la conexión más fuerte que guitarra, él se enseñó, o sea, él mismo se autoenseñó a tocar la guitarra, nunca tomó un curso ni nada, eso fue algo que él aprendió porque, no sé, no conocí muy bien la historia de por qué llegó a eso, pero sí sé que así como conquistó a mi mamá, cantándole, y él nos empezó a enseñar con la guitarra. Y una de las canciones que más cantamos es Malagueña, a él le encanta, y Alma, Corazón y Vida son las canciones que nos enseñó en la guitarra y son las que siempre me acuerdan a él cuando las escucho. Y ese es el recuerdo más bonito y creo que el más fuerte que tengo con él. ¿Y tú cantas? Sí. No soy experta, así que no tengo que cantar. Desde pequeña sí, cuando estaba en el colegio nos metieron en el coro del colegio y sí, la música está en la sangre, de alguna manera de pronto hay que refinar un poquito. Oh, pero bueno, cántanos algo. Ay, no, ahora no. La canción de tu papá. No tengo la voz afinada, ahora no estaba preparada para eso. Bueno, no, mentiras, entonces sigamos, Sí, no te preocupes. ¿Qué le dirías hoy a esa idea que llegó aquí nuevamente a Estados Unidos, adolescente, con miedo, con timidez, incertidumbre? Hoy en día, ¿qué le dirías a ella? Se me chocolatean los ojos porque esa Ivette, wow, ha crecido demasiado. Para bien. Nada, es nostalgia porque cuando la Ivette que llegó aquí con miedos, muchos miedos, sin voz, y digo que sin voz porque esa Ivette era una Ivette que quería complacer a todo el mundo. Una Ivette que le daba miedo expresarse porque evitaba conflictos. Y la Ivette de ahora ya no se queda callada. La Ivette de ahora expresa. Ha sido un trabajo constante, ha sido un reto, pero yo le diría a esa Ivette de 13 años cuando llegó acá que no se preocupe, que se va a empoderar, que va a lograr sus sueños, porque de verdad que los he logrado, que nunca deje de trabajar fuerte y dar todo su corazón, porque yo sé que aunque esa Ivette llegó con miedo, la Ivette que está ahora aquí no hubiera podido llegar aquí sin esa Ivette de 13 años, porque siempre algo que no ha cambiado en ella es su pasión y su entrega. Y eso nos enorgullece de ella, porque ella siempre lo da todo. Cada nada a medias, ella es el todo, nada en todo. Y lo da todo con excelencia porque lo aprendió así de mi mamá, de sus padres. Entonces yo le diría a esa Ivette que no se preocupe, que todo va a salir bien y que va a llegar a lugares que ella nunca se hubiera imaginado, no solamente en su área emocional, laboral, física, también va a conocer lugares muy bonitos y va a poder hablar y expresar a muchas personas su pasión. Wow, me deja sin palabras y con la voz quebrada un poco. No ha sido fácil para mí tener estos espacios con las invitadas o los invitados que he tenido, porque ha llegado el momento en que pasa esto, en que se quebranta la voz, en que lloramos. Para mí ha sido un poco difícil de no derramar la lágrima, la estoy manteniendo ahí fuerte, pero eso me fortalece mucho, tanto para mí, imagino que para todos los que nos van a estar escuchando, es eso, o sea, es poder
tener esa voz, esa palabra que tú le puedes decir a la persona que llegó años atrás o que vivió atrás esas etapas y sentirse como se siente hoy. Mando un poco lo que acabas de decirle a la Ivette que llegó años atrás, los lugares a los que tú has ido, porque es una mujer que viaja por todo el mundo. Entonces, compártenos tu profesión, tu labor, lo que tú haces. Bueno, gracias de nuevo, de verdad, por esas palabras tan bonitas. A veces uno conoce a las personas, no sabe por qué, pero aquí se ven los resultados de por qué. Bueno, así para resumir, regresando un poco al tema de cómo escogí mi profesión y por qué me volví bióloga marina. Pues en el momento en que yo decidí ser bióloga marina, vivía en Colombia, en Pereira, que es una zona montañosa de la región andina, súper lejos del mar. Yo me vi la película Liberen a Willy y desde ahí yo dije, yo quiero trabajar con animales del mar, yo quiero trabajar con delfines y ballenas, que era lo que los niños de los 90 como que querían. Y yo me acuerdo que nunca se me fue esa idea de la cabeza, pero nunca pensé, pues, no me acuerdo muy bien, pero yo no me acuerdo nunca haber dudado de hacer eso. Yo decía, bueno, si no puedo aquí, entonces me va a tocar mudarme a la costa, en Colombia, porque no tenía establecido todavía que nos íbamos a devolver acá. Pero se dieron las cosas, llegamos a la Florida, que estamos rodeados de mar por todos lados, sí. Y fui a la universidad, nunca cambié la carrera, siempre quise estudiar ciencia, siempre quise estudiar biología y ahí empecé haciendo pasantías con el acuario del Montmartre porque vivía en Sarasota. Después ya tuve trabajo temporal con ellos y todo ahí empezó el amor a las tortugas porque yo quería ir a trabajar con delfines y ballenas, pero son áreas muy competitivas, el área de la biología marina lo es. Y se abrió espacio con las tortugas y ahí me enamoré de ellas porque son animales muy resilientes, animales muy fuertes, que han sobrevivido bastantes cosas. Ver una tortuga adulta es una prueba de fuerza y de constancia y yo me relaciono mucho con ellas porque tiene que pasar demasiado. Para poder llegar a esa adultez tienen que pasar demasiado y solamente la más fuerte puede sobrevivir y llegar a ese momento. Entonces por eso como que conecté con ellas. Ya llevo 15 años trabajando en su conservación y ahora hace unos años, desde el 2018, doy talleres a la comunidad, específicamente la comunidad hispana, porque quiero darles ese conocimiento, brindarles un poquito de ese amor que tengo por el medio ambiente, en especial por las tortugas marinas. Y más que todo porque no había esa información en español. Yo trabajaba en un acuario en ese momento y me acuerdo que llegaba mucha gente turista y no hablaban el inglés y su idioma era el español y no había más para ellos. Entonces empecé a traducir las cosas en el acuario, empecé a traducir cuando hacíamos los tours, lo traducía en un papelito para dárselos porque lo tenía que dar en el micrófono en inglés, pero ellos lo podían leer en español y así poco a poco yo dije, yo quiero crear un taller que informe a la comunidad, especialmente porque las tortugas aquí son protegidas federal y estatalmente, hay muchas leyes que las protegen y si la gente no sabe, se pueden ir a la cárcel solamente con perturbar un nido, tocar una tortuga marina. Entonces yo dije, yo quiero hacer un taller para informar, porque a veces no sabemos o no hacemos las cosas por falta de conocimiento. Y también esa pasión por cuidar el medio ambiente, de enseñar a nuestra comunidad la importancia de reducir el uso del plástico y cositas así que yo quería como incorporar. Y así fue como empezamos. Me acuerdo que el primer taller que di solamente una persona fue. Y yo dije, bueno, pero aquí yo no me quedo. Yo ya les dije a ustedes que yo lo voy haciendo a todo y no me quedo así como que antes es como un challenge para mí cuando me dicen que no. Y empecé a hacer llamadas a diferentes organizaciones que trabajaban con hispanos. Unos me decían no, ahora no, otros nunca me contestaban o me colgaban el teléfono. Ay, Dios. Y hubo una organización que es con la que nos conocimos, el Hispanic Services Council. Ellos dijeron, pues venga y exponga lo que les quiero ofrecer y ellos fueron los que creyeron primeramente en mí y me dieron esa oportunidad y ya ahora trabajo con varias organizaciones, ya ha crecido mucho el taller y no solamente ahora damos el taller en la Florida, sino que ese programa se ha expandido internacional. Luego tenemos en 10 países diferentes, he traducido a 6 idiomas y ahí seguimos trabajando y eso ha combinado mis dos pasiones, que ahora que hablas del de viajar,
Yo no sabía que amaba tanto el viajar, pero después me di cuenta que desde chiquita no viajamos internacional, pero siempre mi mamá nos estaba buscando un lugar para ir a conocer. Y en el 2012 hice mi primer viaje sola a un país que hablaba español, pero fue Uruguay, y yo era la primera vez que viajaba sola en mi vida a un país que no conocía, aunque tenía el idioma, pero pues las culturas son diferentes. Y de ahí me dio como lo que se llama en inglés el travel bug, que le pica a uno el bichito de viajar. Y ya cada año me hice la idea de ahorrar para ir a visitar un lugar. Lo hago más, me gusta ir mucho, no como turista, claro que uno siempre va a ser turista en un lugar, pero siempre me gusta incorporarme con la cultura. Entonces trato de viajar lo más económico que pueda, pero utilizando transportes públicos del país como para fusionarme con la cultura como tal, quedarme en lugares donde haya gente local. Y eso me ha ayudado mucho a crecer también como persona, porque me ha cambiado mucho la perspectiva de la vida, porque nos enseñaron de una manera pensando que así era todo el mundo, y uno sale de esas paredes y uno dice, wow, hay otros mundos allá afuera. Y eso me ha también hecho ser la persona que soy ahora, tan adaptable, porque puedo ver que hay muchas maneras de pensar, de creer, y no significa que no estén en lo correcto, pero uno aprende y le enseña a uno a ser más empático. Sí. Ese es el resumen, porque me puedo quedar hablando aquí. No, además que tu trabajo es muy, muy bonito, siempre te lo dije. Mi hijo quedó encantado con el taller, la verdad. De hecho, participamos en algo que tú tuviste que hacer y fue algo muy bonito, porque ahí vimos como el reflejo de lo que tú estás haciendo en cada taller que haces, en cada información que vas a dejar. O sea, dejas sembrado eso. Esos talleres no son solamente talleres. Yo lo hago con mucho amor y pasión, y yo pienso que eso es lo que ha hecho que el taller se siga expandiendo a otros lugares, porque cuando uno hace las cosas de corazón y uno disfruta las cosas que uno hace, yo pienso que eso es lo que transmite. Entonces uno de los consejos que le digo a las personas es que hagan lo que aman. Y yo sé que al principio cuesta, porque bueno, también está el área de financiera, cómo me organizo, pero no tenemos que vivir con mucho. La vida es una, y la vida es disfrutarla, la vida es vivir el día a día, y es algo que me propongo cada día, y no es fácil. Uno predica, a veces dice, pero a veces no es fácil, ¿no? Pero si uno de verdaderamente tiene la oportunidad de hacer lo que uno ama, es disfrutar la vida todos los días. Sí, hay momentos difíciles, uno dice que la vida es color de rosa todos los días, hay sus dificultades, y se pasan por muchos cambios y dificultades, pero si uno tiene ese aliento de algo que uno disfruta, como que le ayuda a uno a salir un poquito de esas dificultades que uno esté viviendo. Entonces siempre buscar algo que lo apasione a uno. Yo sé que al principio, y tú me decías también, al principio tú eres comunicadora social y no estabas haciendo eso mientras te adaptabas a este país. Y el adaptarse, a veces nos toca hacer muchas cosas que no queremos. Y a mí me pasó cuando yo llegué a lo que soy ahora de bióloga marina, donde trabajo con tortugas. Yo no llegué ahí de una, a mí me tocó, y mi mamá y mi hermana saben cómo me tocó lucharla. Me tocó hacer trabajos que no quería, trabajé en bancos, trabajé con contadores como asistente, trabajé en bodegas, llevando los libros. O sea, yo trabajé en no restaurante, sino en panera, haciendo sándwiches. Bueno, yo hice de todo un poquito mientras que se me abría ese paso. No me quedé como sentada. Yo dije, pues de todas maneras tengo que proveer, tengo que de alguna manera hacer dinero para sobrevivir. Pero no me quedé sentada tampoco, dejando que mi sueño se quedara ahí como esperando. Entonces en los fines de semana iba a voluntariar a un acuario, empecé como a entrar por los laditos, porque como te dije, estas carreras son muy competitivas y no siempre hay espacios abiertos para uno aplicar. Y así fue como entré. Me llevó muchos años, trabajé en muchas cosas que no quería, que yo decía, yo no quiero hacer esto, yo no soy capaz de quedarme frente a un escritorio todo el día, y me tocó hacerlo por varios años. Pero yo recompensaba con los fines de semana y me iba a voluntariar a los lugares que quería estar, y ahí me fui dando a conocer, y eso es lo que yo le aconsejo a la gente. No sé qué decir, hay momentos donde uno tiene que hacer cosas que no quiere, pero poco a poco, a los laditos, váyale trabajando a su sueño, y que ya después ese sueño se convierta en todo lo que tú quieres hacer ahora. Ay, muchas gracias te me adelantaste el mensaje, pero bueno, está bien, ya tendrás otro mensaje. Sí.
Bueno, Ivette, ¿qué significa para ti la palabra raíz? La palabra raíz para mí es una fundación, nuestras bases. Lo que a uno lo forma como la esencia, la estructura principal de la persona. Y yo pienso que para mí las raíces me las inculcó mi mamá, el lugar donde nací. Uno siempre queda con esos recuerdos y eso que lo forman a uno como esa esencia que le da a uno a la persona. Entonces, de ahí ya se pueden podar las ramas y modificar muchas cosas del exterior, pero la raíz es lo que lo hace a uno único y diferente y lo que lo ancla a uno a la realidad y siempre a volver ahí cuando uno necesita volver a ese lugar que le recuerda a uno que no está solo, que lo que aprendió, lo que lo hace a uno siempre recapacitar en esos momentos donde uno se siente como perdido. Cuando pasan esas tormentas y todo, la raíz lo sostiene a uno y esa es mi raíz son mis valores, mi familia y el ambiente donde crecí, que me hizo quien soy. Muchas gracias, que muy buena definición. Definitivamente Toda que poética. sí, no, está genial. Es que aparte de eso eres escritora. Sí. Entonces, ¿Qué no hago? A ver, sí, no, es más bien, ¿qué no haces? Y dinos qué no haces. Compártenos un poco de eso. Por eso es que hablo tanto. No, y escribe maravilloso. Pero que hablo ahora, porque ustedes me han conocido a los 12, 13 años. No hablaba. Estoy hablando de lo que no pude hablar. Bueno, el escribir. Desde pequeñita siempre escribí. Le escribía cartas y canciones a los niños que me gustaban, porque no les podía decir, entonces siempre le escribía las cancioncitas porque estaba enamorada. Siempre me pusieron el apodo de la enamorada, porque me gustaban los niños que no me ponía cuidado, entonces yo vivía el amor secreto. Entonces siempre escribía. Y hace poco hubo cambios en mi vida que me llevaron a volver a retomar el escribir. Y ha sido una herramienta para sanar, ha sido una herramienta para reflexionar, una herramienta para compartir con otros momentos de tristeza, de alegría, de rabia, de dolor, porque escribo todo, no es ahora solamente el enamoramiento. Ya a esa edad chiquita ahora es muy chistoso porque no me gusta escribir. Cuando yo digo no me gusta escribir es que en la universidad nos mandaban a escribir papeles científicos. Ay, no. Lo que pasa es que yo soy una persona que me gusta fluir, que no me pongan restricciones, como que si usted me dice escriba de esto, ya me cerré, ya no le escribo. A mí me gusta que me digan fluya. Entonces, cuando escribo puedo sacar lo que estoy sintiendo en esos momentos. Nadie me está diciendo el tema, nadie me está diciendo a mí qué debo de escribir o sobre qué, sino que puedo estar caminando a mi perrito y de repente vi una ramita, una flor y de ahí empieza la inspiración. Entonces siempre estoy con el celular en la mano, grabándome, escribiendo, porque llegan así, muy como menos pensados. Sí. Y abrí una página en Instagram que fue como un paso también en esa parte del proceso de buscar, de encontrar mi voz y expresarla y compartirla, que no fue fácil al principio. Y tuve una terapeuta que me ayudó en ese momento, donde ella me ayudó a encontrar esa voz y ella me dijo, no, hágale, vamos a publicar. Y yo como que, y empecé a publicar mis escritos. Y de verdad que cuando vi que le estaba llegando a la gente esas palabras, me decía muchas gracias por lo que escribiste. Yo decía, si sea una persona, para mí era como muy especial. Sí. Y sí, ahí voy, ya llevo un año con la página. Hace poquito empecé a grabarme también, fue otro paso más allá, como que ahora voy a expresarlo con mi propia voz. Y sí, ha sido más que todo para mí, para mi propio crecimiento y también compartirlo con otros si lo reciben. ¿Dónde te encuentran? La página se llama Colibrí del Mar en Instagram, por ahora, porque es la única plataforma que manejo. Ya en un futuro, pues vamos a ver, pero Colibrí del Mar, con un puntico entre cada palabra. Ya saben, vayan a seguirla porque la verdad que vale la pena, como tú dices, esos mensajes que tú dejas ahí, tú pones, que motivan, que le dan fuerza y le ayudan a uno para sentirse que no está solo. Sí. Entonces, pienso que como en resumen, hablábamos al principio de la comunidad, cómo es tan importante para apoyarnos en cualquier momento de nuestra vida.
Y aunque ahora lo que nos ayuda mucho es las plataformas sociales, sí es importante la comunidad física, pero a veces de pronto no se puede, pero tener una comunidad donde uno pueda compartir ese mismo sentido también ayuda mucho a esos procesos. Gracias por todo lo que tú compartes, todo lo que estás llevando a cada una de las personas a donde tú vas. Y que bueno, que la gracia de Dios te siga acompañando porque la tienes. Entonces, pues nada, esto fue Raíces en el Silencio. Nos despedimos. Muchas, muchas, Gracias. muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Ay, oh, wow.